Global de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar diálogos. Están con nosotros, como les habíamos informado, el doctor Santiago Basabe y el doctor Jorge Benavides, los dos catedráticos universitarios, el doctor Jorge Benavides, decano además de la Facultad de Derecho de la Universidad de la UTE, ¿no? De la UTE, y el profesor investigador Santiago de la Flaxo. Como se va a decir, la Flaxo siempre está presente también, ¿no? Y ahora con Jorge, la UTE, esperamos que el decanato nos lleve a una discusión. El tema planteado es algo que se viene discutiendo desde desde que se inició la campaña, que es el voto nulo, el rol del Consejo de Participación Ciudadana, las alternativas que pueden obtenerse, pero qué analizar sobre una propuesta ciudadana que es esto del voto nulo. Así que, doctor Basabe, bienvenido. Santiago, buenas tardes. Una primera cosa, un artículo que circuló en 4 Pelagatos, se lleva a la discusión. Esta discusión se encuentra con que ya hay unas tesis también. ¿Qué le lleva a uno a analizar y decir por dónde salgo en estas 4 posibilidades? ¿Votar por un candidato o por los 7 que se les requieren? ¿Dejar en blanco, votar en nulo o solo votar por 3? ¿No es cierto? ¿Cómo fue la reflexión? Bienvenido, buenas tardes. Hola Francisco, buenas tardes. Jorge, buenas tardes, y a toda la amplísima audiencia que tienes en este programa. Yo creo que la idea del voto nulo parte de una idea gruesa, fundamental, que me parece es la que debería orientar la discusión. Ya. Y es la idea de que el Consejo de Participación Ciudadana como institución no le hace bien a la democracia ecuatoriana, va en contra de los principios básicos de una democracia representativa, liberal, moderna. Esa me parece que es la discusión. Esa institución, haciendo abstracción de nombres de personas, de actores políticos, debería desaparecer de la constitución del país, o al menos ser reducidos ampliamente sus facultades, de cara a que no va en contraposición a lo que sería un planteamiento de una democracia, como te digo, moderna. Moderna, representativa, y que tenga además la actividad política. Y ahí entonces es una cosa media amorfa también. Y ahí entonces, claro, tienes ya, después de esa discusión un poco teórica, tienes ya los casos específicos. Si tú comparas, tú observas las constituciones de América Latina y de Europa también, esta institución no existe en los diseños constitucionales, no existe abiertamente. Porque el Consejo tiene 2 objetivos fundamentales, ¿no es cierto? El uno es designar funcionarios de control prioritariamente, y el otro es organizar la participación ciudadana. El primero, designar funcionarios. Tú revisas las constituciones, tanto en presidencialismos como en parlamentarismos, prioritariamente en presidencialismos, como los nuestros de América Latina. ¿Y quién designa? Es la Asamblea. Tienes ahí variantes, ¿no? Para elegir cortes, para elegir fiscales, procuradores, a veces es el presidente el que propone la terna, en otras ocasiones es el presidente con la Asamblea y el Senado el que designa, dependiendo de los países. Pero la legislatura está presente en todos los casos. ¿Qué es en esencia la representación? Que es la representación popular que está expresada en la Cámara, en el Senado o en la Cámara. Con todos los sectores que hayan con los sectores que se haya conseguido. La crítica ahí que se empieza a plantear, seguramente después vamos a discutir, es, entonces vamos a volver a esas designaciones de antes de la legislatura. Y ahí la respuesta, o una de las respuestas, hay otra seguramente, Jorge va a abundar en esto tal vez, es que si observamos cortes, por ejemplo, con altos niveles de independencia, como la chilena, como la uruguaya, como la costarricense, son cortes cuya designación está dada por la Asamblea Nacional. En el caso norteamericano, cuya designación está dada por el Senado.
Entonces, ahí pero yo creo que hay propuesta del presidente. a propuesta del claro, y en nosotros, o sea, y en nosotros también hay una interacción del poder político que represento yo como presidente con los que ustedes representan como legislatura. En la interacción entre lo uno y lo otro va a salir la Corte Suprema, o va a salir el fiscal, o va a salir el procurador, el contralor. Esa es una previo una presentación pública y una negociación, claro, y ver quién es la persona, ver la carpeta, hay un poco de miedo a esas cosas, ¿no? Que es lo más democrático. Jorge, ¿cómo hacemos, bienvenido y muchas gracias, para entender esto que es un tema constitucional, pero que porque es constitucional no es que esté escrito en piedra? Tanto para los ecuatorianos no está escrito en piedra que ya son 22 las constituciones, ¿no? 20. Algunos se asustan y dicen que no vale, y otros dicen, bueno, hay unos que les gusta, como los Estados Unidos, enmendar y siguen, o hay otros que no tienen, pero tienen una serie de normas, ¿no es cierto? Entre lo anglo siempre estamos diciendo estos tienen mejor. ¿Cómo entender esta, y si esta cosa que nos sucede, de hay que elegir a un organismo que hace dos cosas que hacía antes del Congreso, pero que además hace también una especie de fiscalización, ¿no? Bienvenido nuevamente, gracias, Jorge. Gracias, Francisco, por la invitación, un gusto compartir con Santiago. Ciertamente es uno de los temas que más importancia tiene de cara a la elección en marzo de los futuros miembros del Consejo de Participación. Creo que la forma de abordar el Consejo de Participación desde una arista constitucional es enmarcarnos en una especie de balance de los 10 años de la Constitución. El 20 de octubre del 2018 cumplió 10 años la Constitución de la República, y entre otras cosas, objeto de discusión fuerte fue precisamente el rol que desempeña el Consejo de Participación Ciudadana dentro del quinto poder, ¿no? Dentro del andamiaje institucional. Como se ha advertido, hace tareas de promover la participación ciudadana, de combatir la corrupción y de nombrar a altas autoridades, principalmente organismos de control. Creo que la discusión sobre su mantenimiento no es lo que está de fondo detrás de la propuesta del voto nulo. No es per se si probablemente los votos nulos lleguen a ser mayoría respecto de los votos por cada uno de los 43 candidatos en un proceso de elección pluripersonal. Lo que la discusión aquí se enmarca en cuál es la función, la viabilidad que debe tener o no el Consejo de Participación Ciudadana dentro de un esquema de democracia que, como lo ha resaltado Santiago, es un esquema de democracia principalmente representativo. Con ciertas cosas de democracia directa, por supuesto, tenemos un gran instrumental de instrumentos de democracia directa que está establecido en la Constitución, las consultas populares, modalidades de referéndums, modalidades plebiscitarias, tenemos la silla vacía, tenemos los presupuestos participativos, hay toda una lógica para complementar al modelo representativo. Sin embargo, la existencia o no del Consejo de Participación nos da cuenta de dos problemas graves. El primero es que su existencia como tal es reñido frente a los debidos controles y contrapesos que debe haber dentro de una democracia constitucional. Claro, lo que dice Santiago afecta directamente a la democracia. Así es, y por otro lado que supera el tema de los nombres de las personas que estén en un momento determinado. Más allá de que la expectativa pueda ser interesante para unos, para otros muy complicada, hay que analizar que un superpoder que tiene la facultad de nombrar en última instancia a las altas cortes es muy complicado. Y esto es muy complicado dado realmente al hecho de que cuál es la función que cumple en un sistema democrático la legislatura. Aquí se señala claramente que entre un sistema presidencial la relación entre ejecutivo y legislativo va por el hecho incluso de que cómo controla el ejecutivo al legislativo por medio del veto, y cómo controla la legislatura al ejecutivo por medio de los juicios políticos y por el nombramiento de ciertas autoridades. Hay evidencia empírica, como ha señalado Santiago, de que la inmensa mayoría de las constituciones observan cómo las altas cortes o los organismos de control son electos por parte de los parlamentos, por parte de los congresos. Y también que existe esa suerte de juicio político que exista luego si es un órgano que participa en su nominación. Ahora, el siguiente paso, luego de haber definido que lo que se impulsa con la idea del nulo es más bien deslegitimar la función o la triste función o el papel muy complicado que ha desarrollado este Consejo de Participación durante estos 10 años, ¿y cuál es el siguiente paso? Ya sea para discutir su existencia o no, o para discutir cuáles son las funciones.
Y en ese campo, ya en el ámbito constitucional, como usted señalaba, ahí ya nos metemos en cuanto a cuáles son los mecanismos que establece la Constitución para enmendar, reformar o asamblea constituyente. A breves líneas diríamos que el proceso de la enmienda que está en el 441 de la Constitución es el mecanismo más sencillo y por lo tanto, correlativamente, las cosas que se pueden modificar son cuestiones menores. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de la eliminación de una institución o de cambiar la esencia, porque no olvidar que el Consejo de Participación es parte de la función de transparencia y control social y hay otros mecanismos como el de la reforma a la Constitución. Santiago, se habla mucho de respetar lo que dice la ley y uno dice, oigan, están queriendo dejar en piedra lo que hicieron mal, justo a lo que nos opusimos. O sea, ¿por qué, entre otras cosas, yo promovía no votar a favor de la Constitución del 2008? Por la existencia de este Consejo, porque decía yo, están estatizando la participación ciudadana. Pero hay una cosa, ¿cómo podemos transformarle al voto nulo en la manifestación de una, de una consulta popular un poco indirecta resultaría, ¿no? Pero como una manifestación, eso es lo que sostienes, como decir, vean, aquí nos vamos a pronunciar para que los actores políticos, la institucionalidad, funcione. A ver, claro, la propuesta tiene dos espacios, dos momentos. Evidentemente, aun cuando el voto nulo gane en esta elección con el 90%, eso no le elimina por sí mismo al Consejo. Desde luego que no. Lo único que se hace, lo único entre comillas, me parece que es bastante, es que con un voto nulo masivo, importante, aun cuando no se llegue al 50%, es una declaración política desde la ciudadanía en términos de en qué medida estamos o no de acuerdo con la existencia de esta institución. Luego vendrá la segunda parte que Jorge en buena medida ya lo ha dicho. Una vez que se obtenga eso, hay que buscar los mecanismos constitucionales y legales para generar una enmienda, generar una reforma, etc. Desde la ciudadanía. Y yo creería que eso debería ser un planteamiento desde la ciudadanía, que cuesta mucho en términos de tiempo, de espacio, de gastos. Pero yo creo que es un buen momento para plantear un ejercicio de ese tipo. Dado que absolutamente de participación, ya esto voy luego de un momento, es un ejercicio en el que decimos, no estamos de acuerdo con el Consejo de Participación, no estamos de acuerdo con la forma original de la Constitución, tampoco con lo que con la consulta popular del año pasado que modificó y lo puso en términos de elección popular, que resulta igual o más lesivo que en el caso anterior, sino con la eliminación o su reducción en términos de competencias. Y el punto adicional que me parece es de fondo, y es que esto no depende de quién esté en el Consejo. O sea, yo creo que la discusión de fondo no es hay que evitar a los correístas. Esto no es contra Correa ni a favor de Correa. Es un modelo que ellos lo impusieron. Es un modelo que está equivocado, me parece a mí. Hay gente que cree que está bien, es parte del juego democrático, porque atenta principalmente, por un lado, de lo que ya hemos discutido, ¿no? La designación de funcionarios, y por otro, porque si tú revisas, al menos en la Constitución, lo que dice el Consejo es organizar y promover la participación ciudadana. Pero basta que diga que es de control social. La participación ciudadana, el Estado no tiene por qué controlar ni organizarte, ni incentivarte. No. Esa es espontánea, es de los abogados reunidos en el gremio que generan un tipo de acción, es de los médicos reunidos en su gremio, es de los periodistas, desde los artesanos, desde los gestores culturales, de los sindicatos, de todos. La participación es observar a una sociedad cuán vibrante es. Si es que más nos organizamos para las cosas que tú quieras, esa es una sociedad que se organiza mejor. Y el Estado lo que debe limitarse es en garantizar tu derecho a organizarte y a participar como tú quieras, con una huelga, con una declaración pública, etcétera, etcétera, etcétera. Esa no es, por tanto, una atribución del Estado organizarte y mucho menos controlar la actividad. Entonces, hay de los dos lados. Por un lado, la capacidad de designar funcionarios no le corresponde a una institución de ese tipo, y mucho menos la de participar. En el fondo, entonces, la discusión que se está planteando con el voto nulo, vuelvo a lo inicial, no es oponerse a Correa, ni a los correístas, ni a la gente que está cercana a Correa y que hay que escoger. Es un modelo que ellos lo implementaron. Es a la institución como tal. Y en esto, en desmontar esta institución, porque esto es lo paradójico de la política y es propio de la política, están no solo afectados
sin razón me parece, no solo los correístas, sino también muchos anticorreístas. Claro, que deben estar también de candidatos. Que ¿no? deben estar de candidatos, de estar en el gobierno, que son los que hicieron esto, pues. Porque si tú revisas quiénes aprobaron esta constitución, ahí hay correístas, no correístas, de oposición, gobiernistas. Esta Alianza País son correístas y morenistas, juntos. Entonces yo creo que nuevamente esta es una oportunidad, no es la única, pero me parece que ahora mismo es la más visible de que nosotros como ciudadanos planteemos nuestra posición de cara a la vigencia o no del Consejo, y una vía para establecer nuestra posición es el voto nulo. Jorge, jurídicamente, ¿cómo uno plantea? Dice, a ver, si es que dice el Código de la Democracia, ¿no? Si es que ganan los nulos hay que convocar a otras elecciones. Bueno, van a seguir ganando, y a lo mejor con más razón. Pero alguien dijo que no, que había que tener los suficientes nulos que suman la sumatoria total de todos, ya. Pero bueno, el Consejo nos va a decir cuántos votos tiene cada uno. Claro, o sea, y si alguien se presenta con el 12 o 15% de lo que tienen los nulos solitos, tendrá cara a decir, no, es que sumados somos más. Claro, o sea, ya en cuanto ya al sistema electoral como tal, que tenga que superar los votos nulos a la totalidad de los votos, es un complejo escenario, sin duda. Pero lo que se discute acá más bien es en términos de legitimidad, que los ciudadanos den un pronunciamiento claro respecto a la viabilidad o no del Consejo de Participación. Hay que recordar algo que es súper importante. Cuando se aprobó el Consejo de Participación por referéndum constitucional allá en los años 2008, la idea del Consejo de Participación era articular otras formas de participación, distintas a las dadas en la democracia representativa. De hecho, estaba para las corporaciones, para los gremios. Era un esquema que estuvo pensado en otro contexto. De ahí que, por ejemplo, cuando en febrero del 2018 nos preguntaron sobre la forma de designación de los miembros del Consejo, estuvo mal incluso la iniciativa en cuanto a su origen, porque el Consejo de Participación es una forma de representar los intereses corporativos de la ciudadanía y no, por tanto, de los partidos políticos o de las organizaciones. Esa parte también dijeron, eliminen lo de los partidos. Exacto, pero ¿por qué se votó así? Por el dictamen que no existió por parte de la Corte Constitucional. Probablemente, si esa Corte Constitucional, que posteriormente fue cesada, hubiera hecho un examen de constitucionalidad, probablemente ese tipo de preguntas no hubieran pasado. Pero es que era la Corte de Transformers, se hicieron solitos. Era una Corte, claro, que tenía la Corte cervecera, la Corte de todo, ¿no? Esa era una Corte de vergüenza. ¿Cómo hacer entonces que esto, como bien dice Santiago, este es el primer paso? Claro, habría algunos mecanismos. Por ejemplo, ¿quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución? La tiene la Asamblea Nacional, la tiene el Presidente de la República y la tenemos los ciudadanos. En el caso de la eliminación o de restarle funciones al Consejo de Participación, si fuera por iniciativa de los ciudadanos, tendríamos la enmienda. ¿Qué establece la normativa? Que un 8% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral la soliciten. O la reforma parcial, que está en el 442 de la Constitución, que tiene un amplio espectro de qué se podría modificar. Por ejemplo, a mi criterio, por medio de eso se podría eliminar el Consejo de Participación. Piden tan solo el 1% de los miembros del padrón electoral, el 1% de los ciudadanos. Pero ahí no le dirán, es que quieren cambiar la estructura del Estado y para eso necesitamos constituyente. Yo particularmente creo que no, porque cuando se habla de la Asamblea Constituyente hay dos límites claves establecidos por el Poder Constituyente originario, por la Asamblea y luego ratificado por los ciudadanos, que es cuando se intente modificar los mecanismos de cómo se modifica la propia Constitución y por otro lado cuando se vaya a restringir el alcance de los derechos constitucionales. Imagínense que incluso por reforma parcial se podría establecer un sistema semipresidencial en el Ecuador. Hay una lectura dada por el constituyente en su momento que se debe convocar a una asamblea constituyente, que deben hacer necesariamente por consulta, como establece el 444, cuando se restringen los derechos constitucionales o cuando se vaya a cambiar, reitero, la forma en cómo se modifica la Constitución. Entonces, para ver una viabilidad jurídica, se podría utilizar el artículo 442. El 1% de ciudadanos que están equivalentes a lo que está en el padrón electoral solicitar una reforma constitucional para que se elimine el Consejo de Participación. Pero ¿cuál es la particularidad de este proceso de reforma? Que siempre debe ser tramitado por la Asamblea Nacional. Y hay un debate, ¿no es cierto?, que media entre el primero y el segundo debate, tiene que ser aprobado por los 2/3, sí. En este caso son 3 meses, es más pequeño en la reforma parcial,
tiene que ser aprobado por 91 votos de la Asamblea Nacional y luego referendo. ¿Qué sería el mecanismo idóneo para dejar sin efecto, cesar, terminar con este Consejo de Participación? Y la Asamblea por sí misma también podría hacer eso. La Asamblea Nacional también tiene iniciativa, y ahí no necesita y ahí no necesitamos el 1%. Claro, no, ahí sería, claro, la iniciativa de los miembros de la propia o el Asamblea. presidente de la República. Pero en ese caso, si es la Asamblea, claro, lo debaten y posteriormente va a referendo. La idea es que la reforma parcial siempre hay referendo ratificatorio. O sea, hay un camino donde van a participar. Que es viable. Claro. Y otra cosa, por otro lado, me parece que esta iniciativa, más allá que nazca del Ejecutivo, de la Asamblea o de los ciudadanos, hay que plantearla en términos de ser leal con la Constitución. ¿Qué quiero decir con ser leal con la Constitución? Buscar un mecanismo que sí guarde conformidad con lo que dice la Constitución. O sea, comenzar a respetar lo que dice la ley. Los actores políticos. ¿Con qué finalidad? Y desde los ciudadanos también. Con los ciudadanos también. ¿Con qué finalidad? Incluso de no dificultar aún más la compleja tarea que vive actualmente la Corte Constitucional. Entiéndase hipotéticamente, el presidente envía y dice por una simple consulta, solicito a la Corte Constitucional que dé vía libre para poder eliminar el Consejo de Participación. Le ponemos en una situación muy complicada a la Corte Constitucional, porque la Corte recién está iniciando sus tareas, tiene un montón de trabajo, y luego siempre estas presiones políticas que están por ahí. Sería un ejercicio de lealtad plena de los actores políticos, así como los ciudadanos, buscar el mecanismo. Siempre es discutible, siempre es discutible. Habrá personas que digan es asamblea constituyente, otros digan es simplemente por un plebiscito, otros sostengamos que es la reforma constitucional. Pero buscar, dentro de las posibilidades amplias que ofrece el texto constitucional, la que mantenga esa idea de lealtad con la Constitución, de respeto a las instituciones. Se puede incluso, como respetando algo que yo digo, siempre dije, esta era una declaración de amor, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Era para mí el proyecto de constitución que al fin aprobaron. Santiago, ¿cómo entonces llevar adelante una discusión que nos permita, a lo mejor con los mismos candidatos al Consejo, si vean, señor, es esta institucionalidad, no son ustedes siquiera, sino esta institucionalidad la que no nos interesa? ¿Deberían actuar los líderes políticos? ¿Deberían decir, vean, cada dueño, no, cada presidente del partido, algo, salir y decir, a ver, yo también me sumo al voto nulo, los candidatos a alcaldes, a prefectos, ¿deberían pronunciarse o es mejor dejar que esto sea una idea ciudadana? ¿Cómo promocionar en definitiva? Los otros tienen campaña, pues. Claro, y ese ya es un tema de estrategia política lo que planteas. Ahora mismo se ha empezado a promocionar desde diferentes actores, prioritariamente de las universidades, lo cual me parece saludable. Carlos Larreategui, rector de la UDLA, se ha pronunciado claramente. Simón Pachano acaba de sacar un editorial muy claro, como suele ser los trabajos de él, en el diario El Universo, planteando su posición, todas en torno al nulo, y hay desde diferentes sectores. Incluso las personas que han estado en contra del voto nulo comienzan a dar razones. Claro, dicen, no estamos en contra de que se elimine el Consejo, pero no por la vía del voto nulo. La pregunta ahí es entonces por cuál vía es la vía. Y yo creo que en la medida que más sectores y actores se articulen alrededor de esto, se va a generar una mayor presión ciudadana en el mejor de los sentidos, en términos políticos, no solo para el presidente de la República, sino también para la Asamblea Nacional. Es un mensaje, ¿no? Es un mensaje de pedirle a la Asamblea Nacional, y yo creo que luego de la elección hay que hacerlo explícito además, de pedirles que por favor inicien una enmienda de este tipo, o al presidente de la República. Jorge plantea una objeción que es interesante, ¿no? Esto de quizás si es que es el presidente se le va a presionar demasiado a la Corte, que además está empezando, que estratégicamente quizás no es conveniente. Pero todos esos son hechos que tienen que venir a posteriori de la elección. El primer paso es... El primer paso es la elección, porque si nuestra teleaudiencia recuerda, esta idea de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana viene ya de la época del inicio del periodo del doctor Julio César Trujillo. Él es el primero en decir, este espacio que yo ahora mismo estoy dirigiendo no debería existir. Hay que eliminar esto. Y unos meses antes le planteó al presidente una consulta. ¿Qué pasó luego? Esto empezó a diluirse hacia noviembre, diciembre más o menos del año pasado, la discusión empezó a bajar de tono y el propio doctor Trujillo, no recuerdo en qué medio de comunicación, creo que fue en precisamente, él dijo,
le he planteado la idea al presidente y parece que no le gusta mucho. Al inicio le gustó a él, pero a sus asesores pero no. a sus asesores quizás no les gustó. Capaz son los que nos pusieron la... Eso es parte de la caja negra que está dentro de... ¿Quiénes estaban sentados en la mesa cuando se reunieron? En la mesa chica, no sabemos. Claro. Entonces, para retomar eso, yo creo que este es el momento, me parece pura intuición mía, que tanto el Ejecutivo como la legislatura esperan un respaldo ciudadano para poder dar el paso inicial en términos constitucionales. Es como una consecuencia. Si hay una mayoría absoluta, cosa que yo comienzo a pensar que sí es posible, digamos 58, 60% del voto nulo. Claro, si multiplican los votos del 1 y por los 7, más lo de lo que han sacado, no hay forma matemática, decía, y me puso por escrito Santiago Bucarán, no hay forma matemática. Jurídicamente, ¿qué hacemos con esa mayoría, Jorge? Claro, es que la redacción del Código de la Democracia señala que los votos nulos deben superar a la totalidad de los votos. Entonces, pero, claro, ¿y a qué totalidad se refiere? Claro, una interpretación puede ser que son como 43 candidatos que hay, y como es unipersonal, sería el conjunto de votos, lo que lo torna un tema de los 43, lo que le torna, o sea, la sumatoria de los 43 frente a lo que representa el voto nulo, lo cual es una tarea bastante compleja. Pero creo que más allá de ponernos en términos normativos de lo que dice la ley, o ver el sistema, cómo está configurado en la normativa, más allá de lo que diga la Corte, no creo que el primer momento es un momento político, es un momento de legitimidad de las instituciones. Exacto, y en el marco de la legitimidad lo que se está discutiendo es la viabilidad o no del Consejo de Participación luego de 10 años en donde no ha cumplido con sus funciones, no ha promovido la participación ciudadana, no ha hecho un combate adecuado de la corrupción y el nombramiento de las autoridades de control, por decirlo de algún modo, ha sido poco feliz. Entonces creo que nombró un contralor con 102 sobre 100. Y en general todas las autoridades salían con unas calificaciones altísimas. Entonces, como ese balance entonces nos permite advertir que un voto nulo fuerte en el proceso electoral del día en marzo podría dar cuenta de que la gente está pidiendo cambios respecto a si que este consejo que interprete eso la clase política. La clase política, Jorge, entonces puede ser el Ejecutivo, después la Asamblea o los mismos ciudadanos. ¿Y los dirigentes políticos deberían actuar, deberíamos exigirles que se pronuncien sobre este tema? Es necesario. Porque algunos dicen es que no pueden... A lo mejor hay gente respetable y le podemos causar un daño, porque si tienen uno y dicen, vean, sí, yo sugiero votemos por estos, no se puede. O sea, yo creo que es plausible todos estos espacios de discusión, en medios de comunicación, en las universidades, en las organizaciones políticas, en general, la ciudadanía, que vea, o sea, una alternativa puede ser, como unos dicen, bueno, seleccionar qué tipo de candidatos puedan ser los mejor perfiles, otros en cambio hablan del voto nulo. En definitiva, creo que todo ese tipo de discusiones son valiosas de cara a la futura elección, pero creo que lo que está en el tapete de discusión y lo más importante es la viabilidad o no de ese Consejo de Participación. Y no por decirlo aquí en esta mesa de discusión, sino que hay 10 años de un balance de una institución que en términos reales no ha sido adecuado, no ha fomentado que el control mejor de las instituciones. Y el famoso quinto poder se pierde en quien la preside, ¿no? O sea, la presidió nada menos que el Contralor, después del superintendente de comunicación. Imagínese un ejemplo súper práctico hablando de la Corte Constitucional. ¿Qué establece la normativa actual? Que los actuales miembros de la Corte Constitucional son seleccionados por una comisión especial. Esta comisión especial es armada por el Consejo de Participación. Y luego en el ejercicio de sus funciones, los actuales miembros de la Corte Constitucional no pueden ser sacados de su puesto por parte de un voto ni del Consejo de Participación, ni de la Comisión, ni de la Asamblea Nacional. Estamos hablando entonces de un organismo que no existe un mecanismo de control externo, sino que es solamente la propia institución, que por medio de 7 de 9 votos podría en definitiva sacar o no a un miembro de él. ¿Eso qué pasa en un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho que se caracteriza por el principio de responsabilidad, de fiscalización, de sometimiento al ordenamiento jurídico, hablaría de una especie de jueces que no están controlados. En las Cortes Constitucionales, y esto lo trabaja muy bien Santiago, sabe a nivel comparado, siempre se hace que los altos jueces que tienen en sus manos el definir si una norma es constitucional o no, sean electos por los congresos. ¿Por qué?
porque tienen una legitimidad democrática indirecta al menos. Aquí que no son electos por la función legislativa, ni responden ante la función legislativa, sino que por un órgano corporativizado. Entonces es muy complejo la existencia como tal de ese Consejo de Participación para la designación de las altas cortes. Pero además, Santiago, en este caso les vamos a elegir solitos, no representan a nadie más, ellos. Y nos ponen a votar, ¿no es cierto? Una cosa. Pero además yo quería decir, porque me pidieron el día viernes, se dio lectura en la universidad, en la ciudad de Ibarra, se dio lectura a tu artículo y en virtud de ese artículo se abrió... ¿Me vas a dar unas regalías? No. Se abrió el debate, no, nos invitaron. Yo la verdad que estuve en el hoy en la noche, a propósito, estamos en Cuenca, justamente por el tema de las universidades y de los alumnos. Lo que me decían es, ¿cómo hacemos una especie de campaña con las tesis del doctor Basabe, con lo que han escrito los 4 pelagatos, con lo que ustedes dicen en las redes sociales? Se necesita una campaña para que la gente diga, oiga, estamos en contra de institución, no, anule el voto. Carlos ha aumentado y ha dicho, si no quieren anular, dejen blanco. ¿Cómo miras tú este mecanismo y valorando siempre lo del Consejo? Es que yo creo que eso es actuar ciudadanamente, eso es hacernos políticos desde nuestros espacios. El retuitear en el caso del Twitter, el Facebook, el boca a boca, el conversar con los estudiantes, entre profesores, entre los trabajadores, entre los distintos sectores, en torno a la idea, insisto, básica. La institución no sirve como tal. Porque hay un argumento que dice, si votas nulo, estás favoreciendo al correísmo. Lo que hay que hacer es buscar 7 candidatos no correístas. Pero si te detienes un poquito a analizar eso, estás diciendo, o sea, la institución tiene que estar dada por criterios partidistas. Entonces, yo tengo que escoger a 7 que el único requisito fundamental que tengan de idoneidad es no ser partidarios del anterior gobierno. Ese no es el punto, pues me parece, porque mañana en la siguiente elección el criterio va a ser que los 7 de nuevos no sean parte del partido A, B, C o D. No es la democracia y la estatización de lo que han hecho no es una cuestión de personas, exactamente. Inclusive yo creo que la gente cercana al expresidente Correa debería votar en contra de esta institución, porque en el corto, en el mediano o en el largo plazo van a verse perjudicados. Si la idea de eliminar este tipo de instituciones es porque son nocivas, independientemente que hoy estés tú en el poder, o Jorge, o cualquier persona. Entonces, yo creo que un ejercicio amplio de ciudadanía debería estar en difundir esto. Y volviendo a la pregunta que tú hacías sobre el código de la democracia, de cuándo el nulo gana. Otra lectura alternativa podría ser decir, contemos los nulos. Sí. Y la diferencia, de cada uno. Ni siquiera los otros, contemos los nulos. La diferencia es lo otro. ¿Me entiendes? O sea, si son 51% nulo, ¿qué quiere decir? Que el 49%. Ya, ok. 60 nulo, el resto, ya ahí está. Claro, esto implica una nueva elección y ahí también me parece que hay un vacío. La nueva elección es ¿con qué candidatos? ¿Con los mismos? O hay que presentar otros. O bien... Les puede pasar lo que les está pasando con la terna esta del superintendente del banco. Rechazan la terna y el presidente, que ya modificaron el currículum o se han lavado un poco las manos, vuelven a mandar. O sea, un poco resultaría eso. Hay un vacío normativo. Hay un vacío normativo ¿Y eso enorme. quién podría resolver? ¿La Asamblea o la Corte? Yo creo que la Corte sería la llamada a hacer una interpretación, pero ahí entraría un tema de discusión amplio. A forzarle porque la Corte no tiene una facultad autónoma de interpretar la Constitución. Claro. O sea, la Corte interpreta pero ahora es la única que cuando conoce sus acciones. Cuando conoce las acciones. Sería que alguien presente, tal vez. Y luego también está en la ley orgánica establecida que la Corte puede absolver consultas sobre la parte orgánica, justo sobre los mapas de poderes, cuando no exista una normativa que desarrolle este tema que va a ser Santiago, consultado. El ingeniero Gudiño decía, verá, yo le garantizo al doctor Basabe, así que estoy transmitiéndoles, que ninguno de los candidatos va a tener más del 15% de los votos. Ninguno.
de los 40 y pico. 43. Ya, de los 43, ninguno va a tener el 15%. Ojalá. Claro. Pero dice, Ojalá claro, así si sea. se suman los 15, el 12, el 10, asomaría como que aquí ha habido el 300%. O sea, no. Mira, si ninguno tiene el 15% y los nulos tienen el 25 o el 30, somos más que Somos cada más. uno de ellos. Sumados todos, sí. Individualmente, claro. Pero esta es una forma Interpretación. ilegítima de interpretar una votación. Si usted saca el 15%, ha sacado el 15%, no enjorga para ganarnos. Así es. ¿Quién nos ayuda a deliberar eso? Bueno, es que esa es una discusión política nuevamente, Ya. que va más allá de la regla electoral de la asignación, en este caso de los 7 escaños, y me parece que ahí tenemos una extremadamente interesante oportunidad los ciudadanos de expresarnos y de orientar nuestro voto en función Ya. nuevamente de que si no estamos a favor de la existencia de la institución como tal, sacando nombres, sacando partidos, Ya, sí, sacando actores, sí. sacando todo eso, votemos nulo. Tomemos Ya. esas 3 buenas papeletas y les Ya. cortamos, les rayamos. Ni siquiera dejar en blanco me parece Ya. del todo, porque el blanco A siempre cualquiera se puede, presta sí, sí. a la miseria Sí, sí, humana sí, que, sí, se sí. podría, Sí. que se podría prestar. Y a posteriori de ese demos una señal interesante en lo político, tanto al presidente Moreno como a la Asamblea, de que hay un grupo Ya, importante de ciudadanos, hombres y mujeres, que están en la vía de que esta institución Desaparezca. debería desaparecer. ¿De qué otra manera la hacemos desaparecer? Y hemos visto que lo que dice la Constitución. ¿Cómo aprovechamos el nulo si es que es así? El ingeniero Gudiño estaba tan convencido que nos hizo una demostración matemática como alguien quiso hacer en otro programa, pero el ingeniero sí sacó y dijo, no, vean, esto funciona así. Normalmente los nulos, entre nulos y blancos han estado entre el 17 y 23%, ¿no? Dice, si el nulo sube al 34%, es un 17% más. Pero si alguien, el que mayor votación tenga, tiene el 15% de los cálculos que ha hecho en virtud de que la gente no les conoce, no sabe, no tiene cómo votar, no sabe para qué sirve, el 62% no sabe para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces uno dice, en virtud de todo eso, el ingeniero Gudiño dice, no hay forma de que un solo candidato de los 43 tenga más del 15%. ¿Cómo obtenga más del 15%? Bueno, hay algunas interpretaciones, como se señala de este artículo del Código de la Democracia, o sea, si es de uno solo voto, sino de la totalidad de votos. Entonces, creo que le va propongo por el una lado de cosa la así. interpretación, Le es por la propongo totalidad una de cosa votos así. y es Yo complicado soy candidato que sea y superior. necesito un abogado y he sacado el 15% y voy donde el doctor Benavides. A ver, Jorge, ¿cómo me defiendo para así posesionarme? Yo le diría, tenga vergüenza, sacado solo el 15%. O sea, a ver, si la pregunta es, ¿habría algún mecanismo jurídico para ir ante las cortes y solicitar de alguna manera... legitimarse ahí, ¿no? Yo creo que no, o sea, yo creo que esto ya se mueve más en el ámbito, es digamos, una de la decisión legitimidad política, de la legitimidad política. Porque caemos como en el decimos, campo más el del artículo doctor como tal del Código de la Democracia, mi interpretación es que de la totalidad de votos, como textualmente señala el artículo. Entonces creo que matemáticamente es muy complicado llegar a ese escenario. Pero creo que lo que se discute acá, más allá o no de todo esto, es la legitimidad de la institución. El hecho de uno votar por alguno de los... Puede haber muy buenos candidatos, ciertamente, pero implica que uno está avalando también la existencia de ese organismo. Claro. Tanto En cambio, estoy mandando el un rechazo, representante. Claro, en cambio el rechazo a través del voto nulo podría ser entendido más bien que no se está de acuerdo con la existencia de este consejo que es parte de la función de transparencia. Creo que ahí la discusión supera lo que dice realmente la normativa jurídica y en esa medida puede ser más bien un ámbito de la legitimidad de las instituciones. El ser un espaldarazo, sea para la función ejecutiva o sea para la función legislativa, el que se presente un proyecto para modificar las competencias o directamente discutir la existencia o no del Consejo de Participación. Es lo que está esperando probablemente los órganos del poder público o los ciudadanos también, que podrían organizarse para solicitar este mecanismo de reforma a la Constitución para eliminar el Consejo. Pero creo que lo que está de fondo realmente este momento en un primer paso, porque ya cuál es la viabilidad jurídica o la discusión es a posterior. Este momento es realmente esta opción que se discute sobre el voto nulo como una idea de rechazar
a este Consejo de Participación porque ha sido pernicioso para el nombramiento de las autoridades de control. En general, no ha generado un mecanismo de democracia, participación ¿no? ciudadana y en general para el Estado constitucional es inadecuado. Respondió, como decíamos hace un momento, a un momento específico. A un momento específico de las instituciones, hace 10 años en este proceso constituyente, en donde la novedad fue que existe esta función de transparencia y control social, pero también elevarle al Consejo Electoral y a la función, al Tribunal Contencioso Electoral como funciones del Estado, estos 5 poderes, que se aparta de lo que existe de esta triada clásica que hay en cualquier parte del mundo, excepto en el marco constitucional venezolano, el marco boliviano. Claro, y, es la novelería Ecuador, del que siglo fue un XXI. momento determinado. Santiago, ¿cómo entonces debemos, yo diría, analizar o qué preguntar a los candidatos para saber incluso de ellos? Hay alguien que se presenta con un machete y dice voy a limpiar de la corrupción, el otro dice voy a hacer leyes de no sé qué, voy a trabajar sobre la educación, y yo digo, oiga, y encima de eso les aprueban la publicidad que es del Consejo, para que la gente entienda qué deberían preguntar entonces a un candidato. Las funciones básicas que tiene el Consejo de Participación, que es esta organización de la participación que abiertamente ya lo hemos discutido, no entiendo por dónde cabe dentro de un sistema constitucional y una democracia moderna. La otra, la designación de autoridades. En rigor, las autoridades más importantes han sido designadas ya por el Consejo de Transitorio, pero no podrían hacerlo. Pero bueno, hay uno que dice revisaré todo. Ya, por ejemplo, ya. Ahí está el tema, ¿no? A ver, ¿puedes o no puedes? En principio no podrías porque eso es extraordinario, esa facultad ya venció temporalmente y no se podría hacer. Pero efectivamente hay uno que dice eso. Pero podrían designar al Contralor, porque el Contralor no se ha cambiado, ¿no? Entonces hay cosas que están de por medio ahí. Y hay un hecho que también yo creo que como ciudadanos debemos de estar conscientes, y es que buscar la eliminación del Consejo no implica decir que nos estamos oponiendo a la participación ciudadana, de ninguna manera. Más bien la Constitución tiene varios mecanismos para la participación. La silla vacía, por ejemplo, a nivel de los cabildos, y hay otros más. Y también creo que como sociedad debemos aprender de las distintas formas en las que se expresa la política. Y no todas las formas de expresión de la política son las urnas. Claro. No necesariamente. Bolivia, por ejemplo, ha planteado como una forma de democracia directa la elección de la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional plurinacional, como le dicen ellos, a través de elección popular. Entonces hubo una serie de candidatos que luego pasaron un filtro de la Asamblea Nacional y luego fueron elegidos popularmente. Esto hace un par de años. Ahora mismo la gran discusión judicial en Bolivia es eliminar esa forma porque no es la prudente y devolverle a la Asamblea. O sea, ganó el partido de gobierno. Y ganó el partido de gobierno en una elección. No ganaron siquiera los jueces constitucionales. Donde cómo puedes promover desde los jueces el voto popular. Hay estados en los Estados Unidos que sí lo tienen bajo diferentes condiciones. E inclusive en el caso boliviano, donde existe algo muy parecido, venezolano, perdón, a este Consejo de Participación, inclusive ahí luego pasa por el tamiz de la Asamblea Nacional. Acá no tenemos siquiera eso, es directo. Entonces, yo sí creo que correístas, anticorreístas, gente que está de acuerdo o no de acuerdo con la participación, pensando de forma democrática, como institución debería orientar su voto, al menos en este aspecto, por el voto nulo. Y los candidatos, tanto los de los gobiernos seccionales a nivel cantonal o provincial, le hace alcaldes o prefectos, deberían tener también una posición en este sentido, y ojalá esto se empiece. ¿Crees que sí? Yo creo que deberían tener una deberíamos posición. Que la ciudadanía exigirles que digan, porque son al fin y al cabo la guía, ¿no? La ciudadanía tiene que exigir todo a los candidatos, porque si no estás dispuesto a que yo te pregunte cualquier cosa en términos políticos, entonces no seas candidato. Claro. Y si no estás dispuesto a venir a un debate contigo, Francisco, contigo, Jorge, porque yo estoy por delante en las elecciones, entonces no seas candidato. Claro. Esto va para un candidato importante en Quito, que reúne a todo tipo de... Hay dos cosas súper interesantes de lo que señala. Por favor. El uno es la discusión respecto a lo que puede hacer el transitorio respecto de las facultades del extraordinario. Y por otro lado está la alternativa. Dicen, bueno, se elimina el Consejo de Participación. ¿Quién nombra? Nombra a la Asamblea, el antiguo Congreso. Dicen, hay evidencia también que no fueron los mejores nombramientos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Buscar alternativas intermedias en que sea la propia Asamblea, buscando previamente dentro de las comisiones especializadas una especie tamiz ahí para de que calificación
Solo los mejores que candidatos. ¿ya? Y luego de eso ya decida la propia Asamblea Nacional dentro del como pleno. una comisión Exactamente. previa como en La los Comisión Estados de Unidos. Justicia. O por claro. otro lado, por ejemplo, Como así hace el cuando Senado se habla- americano. Cuando se habla, por ejemplo, del ejemplo de los tribunales constitucionales en el mundo, que es el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Allá, ¿cómo se los elige? De los candidatos propuestos por los partidos políticos, pero se los elige con 2/3. O sea, una mayoría calificada hace que indistintamente el partido político exponga los mejores cuadros que tenga. Porque lo que no queremos sea es cualquier amorfos, candidato. sino gente con Así es. ideología y Entonces, todo, con eso pero que se respete tendría- la así es, norma. se tendría entonces Ya. una especie como de réplica a esta idea de volver al Congreso, bueno, Ya. vuelve a la Asamblea Nacional, pero tamizando algunas cosas, matizando algunas facultades para garantizar que puedan ser los mejores cuadros. Y en el ámbito, porque ciertamente como se ha señalado, hay algunos candidatos que sostienen que se podría revisar lo hecho por el Consejo, y eso no hay cómo. Eso no Ahí cómo, hay porque uno este que dice, Consejo- el 283 está vigente. No, eso no hay cómo, porque claramente Claro, este claro. es un consejo extraordinario plenipotenciario Y nacido con- por una consulta popular. Ahí yo tenía algunas discusiones con algunos colegas Ya. abogados, porque decían, bueno, el Consejo de Participación Transitorio no es un poder constituyente porque no es una asamblea No. constituyente, tiene una naturaleza jurídica distinta, pero sí tiene un origen dado por el pueblo en un mandato extraordinario. Yo suelo sostener Y que que se está en limita, un momento ¿verdad? de anormalidad constitucional, y en esa medida tenía un poder legitimado el Consejo para tomar ciertas decisiones, como era dar por cesado los cargos de algunos entes de control, de algunas cortes, y luego armar los procesos siguientes. Santiago para dice dejar que asunto. los dirigentes políticos y los candidatos sí deberían pronunciarse, Es necesario, que ciertamente, no es dañan necesario. esto de iniciativa ciudadana, o lo que puede ser peor, deberíamos exigirles, decir, no lo peor, digamos mejor, exigirles que nos digan si están de acuerdo o no con este modelo de Me gobierno. parece muy bien que todos se pronuncien, porque finalmente, como decimos, si queremos recortarle funciones al Consejo de Participación, o si queremos eliminarlos, en cualquier momento vamos a estar expuestos a una modificación de la Constitución. ¿Quiénes tienen iniciativa? Los ciudadanos, la Asamblea, y ahí los partidos políticos en esta representada, o el Ejecutivo. O sea, para cualquier modificación vamos a tener que finalmente meter mano a la Constitución. Ya, claro. Y entonces nos implica una discusión lo más amplia posible. Pero lo importante aquí es pensar, 10 años después de esto, Sí, sirvió, ¿no? ¿debe mantenerse o no el Consejo? Realmente el resultado es negativo. Es penoso, sí. Santiago, para sostener adicionalmente esto ya sociológicamente estamos terminando, los ecuatorianos, ¿será que esta apatía política nos lleva, ya votemos nomás por cualquier cosa? Y esto que se ha presentado, porque si iban a pasar de agache los candidatos al Consejo, iban a elegir. O sea, llegar ahí y decir, bueno, votemos por este, no sé, porque además son 3 papeletas. Claro. Y hay que hacer, son 4... Claro, y los números no corresponden a Exacto, ninguna a nada, agrupación a partidista, nada. nada. Entonces sí, es más fácil, voy a decir ahora en la noche en Cuenca y el jueves en Guayaquil, más fácil que anular el voto, pero no por facilidad, sino por la No institucionalidad. por facilidad, como he dicho. exacto, es que ese Ya. es el punto, no es por facilidad. Ujú. Lo de fondo es, ¿esta institución le sirve o no le sirve a la democracia de mi país, a mí mismo, a mi familia y a mi descendencia futura? ¿Le Claro. sirve o no le sirve? ¿Usted está consciente, cree que esto es útil para el país como tal? No está consciente, cree que no es Ya, útil, no, entonces no. anule el voto. Con O sea, no esto, se arriesgue no a se arriesgue respaldar a nada. respaldar a alguien que usted ni siquiera le conoce, que no sabe cuál es su procedencia, que muchos de esos candidatos, como no pueden hacer campaña, uno no conoce exactamente qué es lo que piensa. No han alcanzado a Anulemos presentar el en los voto, medios. demos el primer paso, demos un espacio, un mensaje político, y luego la propia ciudadanía desde diferentes sectores y actores busquemos la forma para eliminar este consejo o reducirlo Ya. parcialmente en términos de sus atribuciones. No es una cuestión de correísmo, anticorreísmo, Ya. es una cuestión de qué le beneficia más al país como régimen democrático como tal. Y en ese sentido, a mí me parece, y creo que afortunadamente cada vez se van sumando más voces, sí. que el voto nulo es en medio de lo que podemos hacer, Claro, es la mejor es opción que una, tenemos. una opción. Jorge, ¿ha decidido usted el Yo sé que el voto secreto, pero con Santiago no hay problema porque la propuso públicamente. No, yo ¿no? también, Pero, yo también sí. particularmente luego de analizar primero la complejidad de la elección como tal,
porque incluso es penoso ver a los propios candidatos que están ofreciendo cosas que van más allá de las atribuciones que tienen. O cuestiones también de empezar a poner en discusión 7 u 8 leyes sobre lo que hizo el extraordinario y poder revisar cuando decimos que fue un consejo extraordinario con plenos poderes otorgados por consulta popular, y ya da cuenta de la confusión conceptual incluso de lo que el papel que van a desempeñar. Yo particularmente también creo que es una opción legítima por demás, el voto nulo es una opción legítima y sí me parece que es adecuada para el momento institucional, más allá de, no tanto por los nombres, porque reitero, puede haber personas muy valiosas en estas listas, seguro hay gente que tiene las mejores credenciales como para hacer una buena función, pero en este momento la discusión es, el momento en que se vota favorablemente por cualquiera de esos tan buenos candidatos que puede existir también es avalar la existencia de ese consejo. Y, en cambio, la idea del voto nulo podría ser interpretada como que es una institución que ha sido perniciosa para el sistema institucional y en esa medida se debe acudir a su eliminación o a recortarle mayoritariamente ciertas potestades. Y la última cosa, entonces, en cuestión de alcaldes y prefectos, ¿alguien podría enancarse en esto del nulo o a favor? Yo creo que no le debería generar mayor pérdida o costo político a los candidatos a alcaldes, porque ese es el principal temor de cualquier actor que está en campaña, y es natural además, ¿no? Porque es pronunciarse sobre un hecho respecto al que su designación como alcalde o prefecto no tiene directamente, es la parte de posicionamiento cívico que tiene él mismo como candidato o candidata y su movimiento o partido respecto a un tema puntual que le afecta a los intereses nacionales, más allá de que él sea candidato para un gobierno seccional. Pero, como decía hace un momento, si te metiste a político, tienes que tomar decisiones y tener una posición firme en los temas relevantes de tu provincia, de tu ciudad, pero también del país, evidentemente. Y creo que este es un momento de ese tipo. ¿En la universidad habrá algún debate? ¿Están programando algo? Yo creo que sí, estamos pensando con Jorge precisamente, con otras universidades, pensar la posibilidad de debates en el ex ante, antes del voto, y fundamentalmente después, en el ex post, después de conocer la votación, para que la universidad y los otros sectores asumamos un rol y de esa manera también que los actores políticos, tanto los legisladores o asambleístas como el presidente de la República, sientan que la posibilidad de echar abajo a esta institución es posible, es viable y tienen apoyo de determinados sectores sociales. La UTE están conversando, dicen la Flaxo. ¿Alguna propuesta clara de cómo llevar este debate? Sí, en este momento justamente estamos conversando con Santiago y con otros colegas de otras universidades precisamente para generar esta discusión en torno, en definitiva, a cuáles serían las funciones o a la existencia o no del Consejo de Participación. Ahí creo que precisamente radica la fortaleza del voto nulo. El voto nulo significará un espaldarazo a aquellos que sostienen, abrir esa puerta para me inscribo comenzar en analizar que ha sido pernicioso la existencia del Consejo de Participación. Y por otro lado, incluso si fuera la otra vía, el restarle un montón de atribuciones que tiene actualmente, también no tendría sentido ya ese Consejo de Participación. Claro, o sea, le estamos dejando, creo que estamos vaciando. Claro, porque podría ser otra alternativa que podrían señalar es que, bueno, que se lo encargue de los aspectos técnicos, como esta comisión que podría ser dentro de la Asamblea, dejarle al Consejo de Participación con fórmulas mixtas para que finalmente quien tome la decisión final sea la Asamblea Nacional. O sea, se puede discutir algunas cosas. Yo creo que si vamos por la eliminación, tiene que ser una reforma parcial, pero si es por recortarle, podría ser tal vez por una enmienda, pero también habría que analizar cómo se formule la iniciativa en su momento. Pero lo importante es la discusión. Perfecto. Bueno, el debate está abierto. 2 catedráticos universitarios nos han ayudado en esta discusión. Hoy en la noche nos encontramos en Cuenca y el día jueves en la Universidad de Guayaquil para tratar también estos temas, en la misma modalidad que hicimos el día viernes en la ciudad de Ibarra, a manera de entrevistas con profesionales de la localidad y dejando claro lo que estamos pensando. Esta ha sido la posición de Santiago Basabe y de Jorge Benavides. Nos estamos encontrando el día viernes, así es que muchas gracias por acompañarnos. A las 3 de la tarde está a disposición de ustedes nuevamente este programa.
Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos